Bienvenidos y bienvenidas a Voces de la Conservación. Desde el corazón del territorio Aguá compartimos historias, saberes y experiencias que protegen la vida, la naturaleza y nuestros bosques. Acompáñanos a descubrir cómo cada voz, cada acción y cada comunidad aportan para un futuro más sano y más fuerte para todos. Esto es Voces de la Conservación. Buenos días a nuestra audiencia de Radio Amparasur 90.7 FM. Le damos la cordial bienvenida a nuestro programa Voces de la Conservación, nuestro rincón dedicado a resguardar la riqueza viva del corredor Aguá-Cotacachi y Liniza, donde cada especie cuenta para el equilibrio de nuestras comunidades. Este proyecto es gracias a la Fundación Caminantes Sin Fronteras, a la Federación de Centros Aguá del Ecuador, al Fondo de Alianza para los Ecosistemas Críticos y la Fundación Latinoamericano. Aquí compartimos historias que despiertan el cuidado por nuestra naturaleza. Invitamos a la audiencia a visualizarnos a través de nuestras plataformas digitales como Facebook, TikTok, Instagram, X, YouTube, a través de la web como Fundación Caminantes Sin Frontera, Federación de Centros Aguá del Ecuador, así como también en nuestras señales abiertas como Radio Comunitaria Amparasur 90.7, Radio Intercultural y Radio Incal Aguá. Muy buenos días, mi nombre es Alejandra Calderón. Qué alegría volver a compartir el día de hoy con ustedes. El día de hoy iniciaremos hablando sobre las especies que se encuentran dentro de nuestro corredor Aguá, como la paloma perdiz purpúrea, la pava de Ortón, el águila arpía, el guacamayo verde. Aves que claman nuestra atención ya que se encuentran en peligro de extinción. Durante el transcurso de nuestro programa mencionaremos la importancia de estas sobre el bosque del corredor Aguá, su rol vital y cómo las comunidades indígenas el día de hoy claman por su ayuda y nos ayudan a conservarlas con sus saberes ancestrales. Y les invitamos también a compartir nuestras vivencias y sus vivencias y aprender juntos. Muy buenos días con todos, mi nombre es Gisela Huanga. Es un gusto estar una vez más en nuestro programa Voces de la Conservación y el día de hoy estamos desde el territorio. Este programa es un espacio para conversar sobre la vida silvestre amenazada, trayendo voces expertas, relatos de la gente y hechos que abren los ojos. Las voces de conservación exploramos cómo el conocimiento de los pobladores se unen al conocimiento científico para proteger las aves de la naturaleza. Nuestro fin es sembrar una conciencia compartida que contribuye al progreso y respeto al planeta, junto con manos aliados como lo es Fundación Caminantes Sin Fronteras. Gracias por escucharnos. Watkan Mari Paidarusawarus Gasa Mugamdu Aurario Amparasur 90.7 Nanemunish Otilino Pai Mane Quindagimakpas An Proyecto Pitpara Cuiragin Suashpa Puebla Wagin An Proyecto Samat Fundación Caminantes Sin Frontera que Waindu Federación de Centros Aguá del Ecuador, Fondo Alianza para el Ecosistema Críticos, Cara Fundación Futuro Latinoamericano. Mabayune Quindagimakpas Millacuira Gishina Aongalda, Comunidad Tus, Millacuira Guian Chichurus Kasiamdu, Yapurpuria, Cuingua, Cuyapictam, Caracas Aguamda. An Chichurus Nepunawati, au Comunidad Tane, Manas Kawarin Tuanin Muy Aongalda. Cupayagishen, Quindagiachen, Caracama Chemparihu. Estás escuchando Voces de la Conservación desde el pueblo Aguá. En un momento regresamos, no te vayas. Esto es Voces de la Conservación. ¿Es importante cuidar la biodiversidad? Para nuestro pueblo Aguá es esencial porque sostiene la vida, cultura, espiritualidad, alimentación, medicina tradicional y asegura la continuidad de su identidad en armonía con la naturaleza. Biodiversidad. Vida diversa que sostiene nuestro pueblo y bienestar común. Suashpakuira itne anuwate, au puebla wane punawatka, manasane pismui au kapuranba, au kulturagas, isburdagas, tukmugas, pichtusgas, kara au musarawagan anwatuaninga. Suashpane pueblura pismui, karawat puraninga. ¿Por qué preocupa la pérdida de biodiversidad? Porque dependemos completamente de la actividad y existencia de otros seres vivos que producen bienes y servicios para nuestro sostenimiento o equilibrio ecológico. Protejamos la vida, salvemos la biodiversidad Aguá. Biodiversidad,
vida diversa que sostiene nuestro pueblo y bienestar común. Chigis minin muso ashpane katkugane. Aún eso akalgin mapas karama maskalpapuray. Aumos ratok mulamay karang galda kawaran tuninwi. Kuira yashin oka puranimu. Kagul niña chin aguasu ashpa. Seguimos aquí, en Voces de la Conservación, compartiendo las historias que cuidan la tierra y la vida en el territorio Aguá. Continuamos con el programa. Esto es Voces de la Conservación. Retornamos con nuestro programa Voces de la Conservación para quienes se van conectando y nos van visualizando a través de nuestras plataformas como Facebook, TikTok, Instagram, X, YouTube, a través de la página web como Fundación Caminantes Sin Fronteras, Federación de Centros Aguá del Ecuador, Instagram, así como también por nuestros medios de comunicación aliados de señal abierta como Amparasur 90.7, Radio Intercultural, Radio Incal Aguá y el medio digital Infórmate Pueblo. Regresamos con el tema que vamos a tratar en este programa, que es dar a conocer 4 especies en estado de extinción, como es la paloma púrpura perdiz, endémica y casi invisible por la pérdida de hábitat, así como también la pava de Ortón, cazada y olvidada en las alturas, y el águila andina, reina de los cielos con nidos escasos, así como también como la especie de guacamayo verde, cuyo grito se apaga por el tráfico ilegal. Estas aves estaremos más adelante abordando y haciendo de conocer un poco más con quienes participarán como invitados en nuestro programa. Compartimos el alma del programa, es decir, visibilizar estas especies en estado crítico dentro del corredor Aguá, donde los hotspots de vida claman la protección para conservarlos. El agua limpia, los suelos fértiles, el futuro y de la conservación en generaciones claman la protección para el desarrollo de las futuras generaciones. La comunicación comunitaria ambiental empodera a todos a actuar tejiendo ciencia, tradición y un escudo vivo contra la extinción. Más adelante conversaremos con nuestros invitados especiales, quienes nos compartirán su experiencia y su mirada sobre las aves locales. Pero primero nos vamos a una pausa para respirar y volver con más juego por la conservación. Regresamos. An programa ne kuindagini mijakuira gishina anchichurus kashiamdo. Ya purpuria ane peñayel ne kashimdi kuya pihtam ane piramdi karapayniamdi katsawamda ane ichinachi me katsatemaltui kara kuingwara ane anengalmal keptramdi anatorane kuindagin mapas au mamas kupairuros gasa an programa gin mijakuira gishina au suashpara. Estás escuchando Voces de la Conservación desde el pueblo Aguá. En un momento regresamos, no te vayas. Esto es Voces de la Conservación. Beneficios de la biodiversidad. Muchas personas valoran paisajes y espacios naturales para su descanso, reflexión y espiritualidad, o visitan lugares con belleza natural para conectar con su interior y la naturaleza. La montaña es nuestra alma, protector y guía de vida. Wattay 2000 suashpa. Kushakwana wapa siamdi katsasurane manasane cham kwaygur niñmuy minniñmuy isbulda kuj niñmuy chine isnamami puenawat saldane kuj napañakalchu engalgasa. Engalne ao isbudi kuiragimi kara anmuy auka puranba. ¿Cuáles son las estrategias de conservación? Las estrategias de conservación de la biodiversidad en territorio Aguá incluyen la participación activa de las comunidades locales, la protección de áreas naturales, el manejo sostenible de recursos y la educación ambiental para garantizar la sostenibilidad y protección de los ecosistemas. Actúa hoy, cuidemos juntos la biodiversidad y nuestro hogar común. Man maikal dos kuiragine kal kuiragine suashpa pueblawagine kahtawamay comunidad tusu apuram dos. Kuiragianaba anche mangalgin, watsalsanaba anangaldas taitos, kara kamdana kuiragianaba. Watsangas engalda, kalgit magis, kuiragiashenguan makitsuashpa, kara auyel. Seguimos aquí, en Voces de la Conservación, compartiendo las historias que cuidan la tierra y la vida en el territorio Aguá. Continuamos con el programa. Esto es Voces de la Conservación.
Estamos de vuelta en nuestro programa Voces de la Conservación. Recordamos que este programa busca entender sus raíces profundas en la tierra y su lucha por la vida. Estamos ya aquí en cabina con Berta Huanga, es parte de la comunidad Ojala, quien va a participar con nosotros en esta entrevista. Bienvenida, estimada Berta. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Berta Huanga y soy de la comunidad Ojala. Hemos abordado los temas para dar a conocer sobre 4 especies que hemos estado llevando adelante sobre un proyecto de Voces de la Conservación. Tenemos como es la paloma perdiz púrpura, y así como también el guacamayo verde, el águila andino, con que vamos a poderle consultar, a dialogar con usted sobre qué conoce usted, alguna historia de lo que conozca sobre la relación de los humanos con estas especies dentro de las comunidades, dentro de las vivencias de cada una de las comunidades. Usted que es de acá del territorio, ¿qué nos puede compartir respecto a estas especies que hemos cogido como tema para este programa? Nosotros dentro de nuestro territorio nos relacionamos con las aves, ya que realmente pues nosotros no somos dueños de ellas, ¿no? Nosotros nos consideramos que somos compañeros de todos los animales que existen pues en nuestro territorio, ¿no? Ya que con ellas el canto del guacamaya nos dice la alegría, ¿no?, de la naturaleza, y con el brillar de sus alas nos dice el color de la vida, que es muy bonito. En algunas situaciones, cuando hemos venido para acá, para territorio, hemos conversado con algunos moradores de las diferentes comunidades. Algunos nos han comunicado de que tienen a estas especies como especie de conviviendo con ellas, y se ha visualizado no solamente aquí en territorio, sino en las afueras, en los poblados más cercanos ya a la ciudad, que tienen como viviendo con ellos, especialmente lo que es los guacamayos. Sí, como le había mencionado, que nosotros no somos dueños, ¿no?, de nuestras aves que están dentro de nuestro territorio. Son libres de recorrer, libres de vivir, y realmente si ellas nos visitan en nuestra casa, son bienvenidas, porque ellos son compañeros de nosotros y ellas pueden irse en el momento que ellas decidan. Entonces son nuestros también compañeros y nos acompañan día a día, nos acompañan en nuestra selva, en el momento que vamos a trabajar, a caminar. En todo momento escuchamos los cánticos y con ellos dice: aquí estoy contigo, acompañándote. Bueno, sabemos que la Federación de Centros Agua del Ecuador es una nacionalidad, y sabemos que al ser parte de un grupo étnico siempre tienen animales simbólicos. Entonces, ¿podría comentarnos tal vez qué animal es simbólico para la nacionalidad agua? ¿Qué es lo que representa estos animales? Una de ellas es el águila. El águila en nuestra nacionalidad es la que vigila nuestro territorio hacia lo alto, de la altura. Es la que está pendiente de los invasores, está pendiente de cómo está nuestro territorio, ¿sí? También tenemos a la serpiente, que es muy brava. Esta pues nos enseña a nosotros fuerza, fortaleza, ¿no? También está la pava, que es sabiduría, conocimiento, ¿sí? Hay que tener equilibrio, cuidado, y entre muchas otras especies que tenemos en nuestro territorio. Sabemos también de que, por ejemplo, la forma de reproducirse de estas especies tienen cada una dinámica, se podría decir, o tiene una forma de realizar su nidaje, su nido. En este caso, por ejemplo, han conversado con sus padres, con los abuelos, como les llaman acá, o también les llaman como mayores,
quienes conocen un poco más por la experiencia, por lo que han transitado bastante en el territorio, han visitado varias comunidades. ¿Qué ha podido escuchar usted referente al nidaje de estas aves, tanto de la paloma perdiz púrpura, así como también del águila andino, del guacamayo verde y de la pava de Hortón? Tal vez de esas 4 especies tiene alguna experiencia que le hayan contado sus abuelitos o sus mayores de su comunidad, o alguna historia de esas 4 aves. Proteger las especies es uno de nuestros deberes como dentro de la nacionalidad aguá y dentro de nuestras comunidades. Y los nidos son su hogar, su casa. Y cómo protegemos es no cortándolas, no talando demasiado árboles, ¿sí? Evitando también la caza de matarlas, y los nidos a veces se caen. Entonces, ¿qué es lo que ellos nos enseñan a nosotros, nuestros mayores? Dice, recoja y ubique en otro lugar al nido para que asimismo pueda crecer y pueda haber más especies. Pero asimismo es lo que nos enseñan también es de que el momento que usted recoja el nido, usted debe escupir. ¿Por qué? Porque se dice que si nosotros no hacemos eso, vienen otros animales que son, como por ejemplo puede ser la culebra o la zorra. Entonces vienen y se comen a los huevitos, se come también a la mamá. Entonces eso es lo que a nosotros nos han enseñado cómo debemos proceder, ¿no? En ese caso. Sí, es bueno conocer esto, y lo que la compañera Berta mencionó es parte del conocimiento ancestral. Cuando el abuelo y la abuelita nos dice, sí, cuando encuentran un nido, por favor, escúpanle para que otro animal no venga. Entonces, relacionando este conocimiento ancestral, ¿cómo se transmite estos conocimientos a los niños, a los jóvenes? Porque sabemos que es importante el cuidado de la naturaleza, el entorno, los animales, porque creo que los abuelitos siempre nos aconsejan si es bueno o es malo cazar, si cazo mucho, ¿qué pasa? Y también cuál es ese significado que muchas veces, por ejemplo, yo he escuchado de la pava o de la perdiz. ¿Qué pasa cuando el hombre aguá va y caza mucho? Háblenos un poquito sobre esa transmisión de conocimiento ancestral hacia la juventud y a los niños. Mi abuelo me contaba que no es bueno seguir a la perdiz en el momento que van a la cacería, porque la perdiz muchas veces puede ser un espíritu de la naturaleza, como por ejemplo la vieja, o nosotros decimos la ambarengua, y esta le puede llevar a un lugar muy lejos, muy lejos dentro de la selva, y nunca volver a su casa. Entonces todo cazador tiene estos conocimientos desde muy pequeño. Todos, tanto niños como niñas, por medio de historias, cuentos. Entonces llega la tarde o llega al mediodía o en la mañana. Nuestros abuelos nos dicen, tendrán cuidado si van al monte. Y por medio de esto nosotros asimismo transmitimos, ¿no?, a nuestras futuras generaciones estos conocimientos de tener cuidado, de tener respeto a la madre naturaleza, a las aves también. Y asimismo tener en cuenta que debemos también ser protectores de ellos, ¿sí? Limitarnos la cacería, porque también nuestros abuelos nos decían, hay un tiempo de cazar y también hay un tiempo de reproducir. Entonces, ese tiempo tenemos que tener en cuenta para no excedernos al extremo y eliminar totalmente la especie en nuestro territorio. Como usted nos menciona, estimada Berta, en la comunidad
las autoridades, y no solamente las autoridades de los diferentes niveles de gobierno comunitario, sino también los mayores, quienes en nuestra casa, nuestros padres, nuestros abuelos, les están siempre dando a conocer estas costumbres, estas tradiciones, estas formas de vida, de cuidar el ecosistema, de cuidar la biodiversidad dentro de su territorio. Ahora usted, desde su conocimiento, y usted que comparte acá en territorio, tanto con las autoridades comunitarias como las autoridades de la parroquia, en este caso acá en la parroquia Lita, tal vez estas autoridades de elección popular dentro de la parroquia han desarrollado políticas que ayuden a cuidar estos espacios, que ayuden a cuidar estas especies, o no ha habido ese interés por parte de las autoridades. Sí existe ese interés, ¿no? Pero asimismo es momentáneo. Si no se da un seguimiento, eso se queda a mitad. Pero nosotros en nuestras comunidades seguimos fomentando la conservación. En nuestros territorios tenemos también limitados áreas de protección donde realmente no pueden cazar, tampoco pueden talar los árboles. ¿Por qué razón? Porque si no dejaríamos esos espacios, prácticamente nuestras aves migrarían a otro lugar, migrarían lejos y no volverían más. Entonces allí se va perdiendo. Y sí han venido también algunas otras organizaciones también dando a conocer esta protección por medio de folletos, a veces talleres, en las escuelitas mismos. Hay temas de ciencia, entonces desde la educación también se fomenta la conservación de las especies dentro de nuestro territorio. Para quienes se están conectando en nuestra transmisión, así como también a quienes sintonizan en los diferentes medios de comunicación que estamos llevando a cabo este programa de Voces de la Conservación, estuvimos dialogando con Berta Huanga, es parte de la comunidad de Ojala, quien compartió su experiencia, sus conocimientos referente a la conservación del medio ambiente, así como también a la conservación de estos espacios de las aves que hemos tratado. ¿Y cuál sería uno de los mensajes que usted le hace llegar a la nueva generación, no solo a los jóvenes, sino también a quienes conviven dentro del territorio, a los comuneros en las diferentes comunidades que son parte del pueblo Agua, para que se cuide y se proteja estos espacios de vida para estas especies, para estas aves que hemos dialogado en este programa? Mencionar que todos somos uno solo, que todos venimos de la tierra, ¿no? Y por ende nuestro deber es cuidar y proteger nuestro planeta en general, no solamente las especies, porque si sabemos que si nuestras especies se terminan, entonces hay un desequilibrio total de todo el ecosistema que nos rodea. Entonces, invito a todos los jóvenes, señoritas, niños, unirnos, nuestros mayores, nuestras mayoras, instituciones, tanto públicas como privadas, que nos unamos para luchar juntos, ¿no? Y tratar de conservar, de salvar nuestro ecosistema para nuestras futuras, nuestro presente y nuestro futuro como seres humanos, porque ¿qué sería sin esto? Y si todos nos unimos, sé que el camino no es tan fácil, pero tampoco es imposible. Y sé que, y la fortaleza también que nos da la energía de nuestros mayores, nuestros seres que existen en nuestra naturaleza, vamos a poder lograr. Como habíamos manifestado, Berta nos compartió sobre la importancia de conservar estas especies. Mane kuindagianas kupaira Berta Huanga gasa usne kaji an chichuru da kuiragine punawari ane comunidad kine puna kuiragime manasane kuiragimi engal comunidad ta kara kalparuza kuiragiamdu ane masaitne mainkit pitus gine gijamdi elabaruzne an kalparuza o kara chichuruza pirarane andus de kwai giamdi engalda mainkit pitus ne gajamdi anguldane an chichuruza ane awara kaninchine diablurus irawarus sunganane punachama ingaldane
katnawais an chichurus dane puna kuira giamdume an comunidad tusne. Kara an chichurus ne engalta kuira gitkiye kara comunidad ta wattuningui. Estás escuchando Voces de la Conservación desde el pueblo Aguá. En un momento regresamos, no te vayas. Esto es Voces de la Conservación. ¿Sabías que la paloma perdiz purpúrea habita principalmente en bosques húmedos tropicales y subtropicales, con densa cobertura vegetal de la región andina, apropiada para anidar? Se alimenta de granos y semillas que recoge del suelo, desempeñando un papel en la dispersión de semillas y mantenimiento del ecosistema. Semillas de vida en las salas andinas, gran protectora de la biodiversidad. Nune penat kish, ya purpuriane engal chinakmal, imal, alugimdumal, tuhmal, kachatumal chay. Ane kumi pipakasu kara cualdos pida pura, kalgimi naidu cualdos kara kihamdu su aspara. Cualdos pura itzis andinaras, kachakuiragim su aspara. ¿Sabías que la paloma perdiz purpúrea se encuentra en zonas con espesura protectora que le brinda refugio? Su actividad es terrestre y de vuelo bajo, con comportamiento reservado y difícil de observar. Es sensible a la deforestación y fragmentación del hábitat, lo que le afecta a su distribución y población. Preservemos la vida, protejamos sus refugios y su futuro. Penat kish, ya purpuriane tui kachatumal, manasane pañayeli. Kalgimdi pijbara karapul dui sumi. Ane puna kirai kara puna kali iznane. Puna masmu itu kuatku agane karada nyigit kuaga ustuamgin. Mana sangitne naidiramdi ayo kengkalmal panyakwat gasa. Das te puna kali iznane. Watsa chinyus chamgin. Kuiragi asin panyayel panyapayo amdugas. Seguimos aquí, en Voces de la Conservación, compartiendo las historias que cuidan la tierra y la vida en el territorio Aguá. Continuamos con el programa. Esto es Voces de la Conservación. Retornamos con nuestro programa Voces de la Conservación. Hoy nos acompaña también Octavio Nastacuaz, es parte de la comunidad Ojala, con quien vamos a dialogar también algunas experiencias, algunas vivencias dentro del territorio que nos puede compartir. Bienvenido, estimado Octavio. Gracias por el espacio. Mi nombre es Octavio Nastacuaz, soy de la comunidad de Ojala. ¿Cómo está, estimado Octavio? Qué gusto poder saludarle el día de hoy. Muchas gracias por su compañía. Cuéntenos un poquito, don Octavio, cómo es su relación con la naturaleza. Usted como persona, ¿cómo se relaciona directamente con la naturaleza en general? Bueno, mi relación con la naturaleza, nosotros siempre como los hombres cuidamos, mantenemos, ya que es parte de nuestra vida, porque sin madre... O sea, nosotros decimos la naturaleza es una madre tierra porque de ella vivimos, ella nos da fuerza en lo que es la sabiduría y la paz. Listo, Octavio. Es un gusto tenerte aquí en nuestro programa Voces de la Conservación, pero cuéntanos, ¿puedes contarnos un poco qué nomás hay dentro de tu territorio? ¿Hay bosques, sabes? ¿Puedes describirnos para que nuestra audiencia pueda de una manera imaginar ese lindo paisaje que debe ser Ojala? Bueno, en mi comunidad más sobre todo nosotros tenemos lo que es tremendo bosque, tenemos río, cascada, tanto como los animales, las aves y en final en todo, o sea, tenemos casi todo, todavía no tenemos talado así como las otras comunidades. Nosotros mantenemos nuestra costumbre, lo que es tradición de nuestros mayores y mantenemos nuestra convivencia sana. ¿Cuál es esa conexión, ahora hablando un poquito más de manera personal, esa conexión que usted tiene con la naturaleza? Tal vez una experiencia que puede contarnos, tal vez ha tenido, por ejemplo, los abuelos saben decir, tuve una experiencia, me fui al territorio y resulta que el viento me habló, o el animal me habló, o se apareció un ser espiritual. ¿Tal vez ha tenido alguna experiencia similar a esta? No he tenido esa experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que aún le falta tener más relación con la naturaleza, porque los abuelos, ellos han tenido mucha esa conexión. Pero bueno, desde tu punto de vista, coméntanos un poco sobre la importancia de proteger la naturaleza, las especies como es la pava hortón, la perdiz purpúrea, la guacamaya. No sé si dentro del territorio existen, de la comunidad existen realmente estas aves.
Sí, en nuestro territorio, en nuestra comunidad todavía mantenemos lo que es las aves, lo que es la guacamaya verde, la pava, lo que nosotros decimos, y la perdiz, ya que esos son, o sea, nosotros más identificamos que es como hijo de la selva, ya que ellos son, o sea, son colores verdes, y si es que todavía escuchamos un canto de lo que es de la pava, de guacamayo verde, significa que nuestro territorio todavía está sano y salvo. Pero si ellos dejan de cantar, significa que el territorio está enfermo o ya se está perdiendo alguna cosa de nuestro territorio. Claro, estimado Octavio, es bastante un placer escuchar sobre sus historias, sus anécdotas. Y cuéntenos un poquito, usted o en su comunidad, cómo suelen transmitir o cuáles son lo que ustedes están haciendo para poder transmitir todas sus enseñanzas a los jóvenes, a los niños, las nuevas generaciones. ¿Cómo ustedes les están enseñando? En sí, nuestra comunidad todavía mantenemos lo que principalmente vamos en la educación, también en la asamblea comunitaria, lo que es la reunión, y también, o sea, mis mayores siempre han contado que lo principalmente debemos contar a los niños siempre. A veces los niños acompañan a hacer algunos trabajos y los niños son muy curiosos, entonces durante el transcurso del camino toca ir contando cada especie. A veces especie trabaja para eso no se puede matar mucho, así contando una historia y así reforzar nuestro conocimiento. Importante conocer, estimado Octavio, estas vivencias desde territorio, conocer desde la fuente principal que son ustedes, ¿no? Quienes viven en el territorio, quienes están cerca de estas especies, quienes están cerca de algunas prácticas. Por ejemplo, la minga dentro de la comunidad es una práctica milenaria, así como también las reuniones, las asambleas y los diferentes espacios de debate, así como también espacios de democracia, ¿no? Cuando se elige a los diferentes consejos de gobierno. Pero dentro de esto, dentro de las agendas que ustedes tratan dentro de estos espacios, han tratado sobre qué está pasando con las especies, por qué están desapareciéndose, cuáles serían las causas, cuáles serían las actividades que han llevado para que estas especies ya se vayan desapareciendo del espacio de vida de ustedes, de los territorios, de las comunidades. No sé, tal vez han podido ustedes identificar cuáles serían estas actividades que están poniendo en peligro a estas aves. Sí, principalmente en la reunión nosotros tenemos un espacio donde debatimos todo lo que es cómo es la organización. En esa parte nosotros siempre reforzamos lo que es el territorio, debemos cuidar y mantener nuestro territorio salvo y más sobre todo defender a los animales y no talar mucho, porque si talamos el bosque no vamos a tener el agua, y si talamos mucho bosque los animales se van y no debemos talar. Debemos mantener nuestra cultura sana y salvo, como siempre lo he dicho, y siempre en verde, para así nosotros tener buena vida y no tener aire contaminado como algunos pueblos. Tal vez de los animales ya mencionados como la guacamaya, la perdiz, hablando un poquito de la guacamaya, ¿qué sabe tal vez de cómo es la vida de ellos, de qué se alimentan, por qué temporadas van por el territorio? ¿Puede comentarnos un poquito de eso? Sí, o sea, yo no sé mucho, pero yo he escuchado a mi padre, a mi abuelo, siempre sabían contar que la guacamaya verde siempre alimenta de lo que es la pepa de Guayacán y la pepa de un árbol que se llama chanul. Entonces, y esos pepas es muy escaso porque en nuestro territorio no existe mucho de esa planta, y a veces por temporada, cuando está tiempo de esa pepa, los animales, el guacamayo verde siempre saben regresar porque eso vienen volando por el aire y si escucha un sonido bonito, entonces ahí sabemos que ya están regresando porque está temporada de pepas de guacamaya y tanto como el chanul. Y de la perdiz, Hortón, ¿sabe tal vez de qué se alimenta? Igual andan por temporada, andan solitos, en manada. En esa parte casi no tengo mucho conocimiento. En lo que yo he vivido, sí, de alimentación creo que se alimenta de una pepa también que es de chanul, y siempre andan a veces 2, 3, así encontramos en el camino, pero nosotros siempre lo mantenemos porque, como le dije rato, eso es un espíritu que nosotros tenemos. Si lo matamos, pues ahí significa que vamos a terminar y el territorio está enfermo, entonces no queremos acabar nuestro territorio porque es una madre de nuestras vidas, que de ella vivimos nosotros.
Hemos podido evidenciar que aquí en la comunidad donde nos encontramos ahorita, en la comunidad del Baboso, tienen una variedad de un ecosistema, ¿no? También tienen ríos puros todavía, ríos de agua todavía cristalina. Vemos a los niños que tienen seguridad de jugar, de poder pasear por sus espacios con una seguridad. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre su niñez, entre su época y la nueva generación ahora, los niños? ¿Cuál ha sido esa diferencia que ustedes podrían identificar, que podrían decir, por ejemplo, nosotros jugábamos a tal juegos o salíamos de casa y hoy los niños? O sea, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo es la diferencia de la niñez en su época, en su espacio donde vivía a comparación de hoy con los niños? Bueno, de mi experiencia, o sea, de mi infancia, yo recuerdo que yo jugaba siempre lo que era trompitos de palo, al canicas, y así entre los amigos reuníamos y jugar a un juguetes que nosotros inventamos, y a veces íbamos de cacería, así puro de juegos, así como se caza, rescatando los mayores contados, a veces a bañar en el río, ya que nosotros teníamos un río limpio. En tanto, ahora en la actualidad, pues los niños, yo he visto y vivido, o sea, en mi familia, a veces los niños más se dedican a la tecnología, que en vez de estar manteniendo esta costumbre, se dedican más en el video, en el internet, a ver celulares. Entonces esa es la diferencia que se está viendo ahora. Se ha perdido también un poco la costumbre dentro de cada uno de los hogares. Por ejemplo, más antes a los niños, no, en la época de usted, les mandaban a hacer sus mandados. En cambio ahora muy poco realizan esas actividades. ¿Cree que se ha perdido esa costumbre también? Sí, en este caso sí, porque en ese caso cuando yo era infancia, o sea, era niñez, siempre mi mamá me mandaba a traer algunos oficios de la casa, lo que es cargar leña, cargar chiro, a veces ayudar a nosotros hicimos topar, así encontrar a lo que van a cargar chiro. Pero en la actualidad a veces los niños ya, cuando mandan un pedido, a veces no quieren ir, o sea, ya se está dedicando a la tecnología y se dedica más al celular, a hacer videojuegos. Entonces ya casi no, se está perdiendo totalmente nuestra costumbre. Bueno, entonces para finalizar con nuestro compañero Octavio, nos podría dar un mensaje para quienes nos escuchan y quienes miran también, ese mensaje desde la voz, desde el territorio, ese mensaje desde la juventud, un mensaje como para entrar en conciencia a la protección y al cuidado de la naturaleza y en sí los animales que viven ahí también. Bueno, mi mensaje sería para todos que debemos cuidar, no contaminar el aire, cuidar nuestro bosque, porque si talamos mucho no vamos a tener río y no vamos a tener el agua de donde vamos a vivir, porque el agua es lo primordial de la vida de nuestros seres humanos. Entonces siempre debemos mantener nuestra costumbre, no talar mucho bosque. Eso es el mensaje que yo le digo. Mane Quindagianas, Cupairu, Octavio, Nastacuascasa, Ane Comunidad Ojalarasi. Usne Kaiji, Chigish Wati, Cuidagines, Ungalda, Karasu Aspara. Manas Peña Comunidad Kine, Tuipi, Tu, Ungaldos, Kara, Kalpa, Chichurus. Usne Kaiji Desun, Musito Asmin, Peña Ulava, Papish, Aquish Kamdaraj ba Wangit, Chiro Kwana, Saltna. Mane sune wan kasiam di wacha. Mane chichune wacha chime engal madne. Mana sane wan piratram di minyara chinya warus. Mane musiturus dagas kamdara wa makpas mija kuira gitpa engalda kara peña comunidad king. Angit chine peña comunidad ne kawali kara engaldus. Kalparus chichurus wanea walmei. Kara kuindagiji chikum kuya pihtam kara ya purpuria. Ane kachi te chanul kume pipa chanul. Ane manas kawa te wachi mai katnawai naman ba chichune etram diswasne. Kara sane me wagyaga am dime. Kara gachusne kuira git pamakos engaldane. Musiturus dagais da makos kamdara wa makpas kuira gyana bangalda kara peña comunidad ta. Estás escuchando Voces de la Conservación desde el pueblo Aguá. En un momento regresamos, no te vayas. Esto es Voces de la Conservación. ¿Sabías que la pava de Orton es endémica de bosques lluviosos tropicales y premontanos del Chocó biogeográfico? Su dieta o alimentación incluye frutos, hojas, insectos y pequeños animales, contribuyendo al equilibrio ecológico local. Cuidar la pava es cuidar el equilibrio natural de la biodiversidad. Nune pienat kish.
Kuingwane toami engalpenalo gimal caracho comal. Ane kumi pipa, pa, carakal pa aingirus. Carake wendui engalda kawain tuanda. Kuingwara kuiragitne kuiragyamdumak pas engalda kawain tuanda. Seguimos aquí, en Voces de la Conservación, compartiendo las historias que cuidan la tierra y la vida en el territorio Agua. Continuamos con el programa. Esto es Voces de la Conservación. Bienvenido, estimado José. Hemos querido dialogar con usted. Tiene una grande trayectoria dentro de la organización. Ha conducido también la organización y hoy es parte también del Consejo Directivo de la FECAE. Saludarle y augurarle los mejores éxitos dentro de este nuevo periodo de gestión. Bienvenido a esta entrevista que vamos a conversar con usted sobre qué es lo que usted ha visualizado dentro de su gestión. Ha recorrido los territorios. ¿Qué es lo que le ha llamado la atención y le ha preocupado en el tema más que todo de la conservación de la biodiversidad? Bueno, primero, buenos días. Mi nombre es José Nestacuaz, presidente de la Federación de Centros Agua del Ecuador. Más que todo, aquí estamos en la provincia del Carchi, aquí la sede principal de la federación, perteneciente a la parroquia Tobar Donoso, Cantón Tulcán, provincia del Carchi. Más que todo es una población agua que estamos de importante, que estamos ubicados Carchi, Esmeralda, Sucumbío y en este sitio de la población agua. La población agua está 8.200 en diferentes lugares, ¿no? Y más que todo, este tema importante, nosotros como parte de la organización de la federación, nosotros somos de segundo grado y nosotros como parte de mis experiencias como equipo de consejo, más que todo como presidente, este es el importante para nosotros, para mí personalmente fue un ejemplo de aprender, de compartir experiencias dentro de los territorios, compartir con los mayores, con los jóvenes, con los docentes, con los niños y más que todo caminar en territorios, porque el caminar en el territorio es una ampliación de biodiversidad que encontramos muy importante. Nos encontramos la selva, que encontramos el agua, el aire, las plantas, los animales y más que todo las medicinas. Y son importantes divertir porque nos encontramos con el aire purito dentro del territorio, ¿no? ¿Se ha puesto en contexto todo esto, estimado José, a las organizaciones, a los diferentes niveles de gobierno comunitario? ¿Se les ha hecho visualizar la importancia de la conservación de la biodiversidad? ¿Y cuáles han sido las reacciones de parte de las comunidades? ¿Qué es lo que han propuesto o tal vez cuáles son los planteamientos que han realizado referente a este tema? Bueno, más que todo en este tema de biodiversidad, pues nosotros hemos ido socializando con los líderes de las comunidades, hemos invitado en las capacitaciones de los talleres y más que todo hemos dicho la población en general es el defensa del territorio, porque nosotros tenemos que conservar los bosques, conservar el agua, conservar los animales, porque ahí es nuestra riqueza, nuestra naturaleza. Porque ahí encontramos de variedades de plantas medicinales, plantas que curan de las enfermedades y también que encontramos cascadas de muchos lugares sagrados, son sagrados de que nos hacemos la ceremonia de la limpieza de nuestro organismo. Y más que todo en este tema hemos trabajado, la importancia es en tema de educación ambiental para los niños que sepan cómo conservar, no contaminar el aire, no contaminar el río, no botar basuras y más que todo es una ampliación del territorio y más que todo nosotros en este tema importante hemos quedado de trabajar con temas de educación ambiental con los docentes, con los niños, en 15 escuelitas de la población que nos han pedido la mayoría de los docentes, más que todo en la zona que estamos en lugar, la provincia del Carchi. Usted que ha recorrido los pueblitos, las comunidades, parte del pueblo Agua, ¿cuál ha logrado usted de pronto identificar qué actividades serían un riesgo para el tema de la biodiversidad, para conservar?
Pues en más riesgo nosotros pues hemos encontrado la preocupación como parte de equipo de consejo, pues es la minería ilegal, ¿no? Porque eso es lo que más afecta dentro del territorio, nos afecta el agua, nos afecta toda la contaminación de diferentes lugares que baja el fuente de aguas, y también porque por esas cordilleras viven las familias, viven toda la gente que se conservan, y también que el consumo de las aguas, y eso para nosotros es una preocupación por el motivo que nosotros mismos tenemos esas conservaciones que manejamos dentro del territorio, ¿no? Por eso es mucho motivo trabajar también con los GAP parroquiales y las instituciones de conservar, más que todo ampliar una socialización, que nosotros sí defendemos nuestros derechos, nuestro mandato que tenemos, nuestra constitución y también nuestros estatutos que nos garantiza, y también de los derechos y pueblos y nacionalidades que estamos amparados también en el convenio 169 de la OIT, ¿no? Ahora que ya conocen, que se han capacitado y que gracias a los proyectos de conservación de biodiversidad han logrado identificar el concepto que es biodiversidad tanto en las comunidades a nivel de las provincias que abarca el pueblo Awa, ¿cómo ha visto ya el cambio dentro de las organizaciones al conocer ya estos conceptos, al conocer esta importancia de la biodiversidad? ¿Cuál ha sido el cambio? ¿Ha podido usted notar el cambio que tienen del comportamiento dentro de las comunidades referente a lo que es la conservación específicamente de aves, de mermar un poco lo que es ya la caza? Pues nosotros en este tema del proyecto, pues a nosotros sí nos valió más que todo tener un monitoreo, más que todo en la socialización de los jóvenes que hacemos el pronunciamiento para que vengan a capacitarse. Aquí estuvieron con apoyo de la Fundación Al Trópico, a través con la Federación. Pues aquí hubo unos jóvenes que les interesaron pues para hacer un monitoreo de conteo de aves, porque era necesidad, porque no teníamos eso, ¿no? Y el importante es que ellos, los jóvenes, ya se capacitaron, ya tienen conocimientos, también en esa capacitación aprendieron a armar las trampas, y también aprendieron a tomar las coordenadas donde habían, y qué animales de especies que estaban de extensiones, ¿no? Qué animales teníamos que conservar. Ahora, pues, de acuerdo a esta socialización, en esta capacitación, pues nosotros dijimos, no, pues ya los mismos jóvenes se dieron cuenta para poder nosotros ya conservar todos los animales, no a la caza, y también la biodiversidad, pues lo importante para nosotros es conservar el bosque, no destruir el bosque, porque si nosotros destruimos el bosque, se van los animales, ya nos pierden las fuentes de agua, y también ya cada una de las familias ya tiene su parcelas, cómo va a conservar, cómo va a trabajar, a qué hectáreas, a qué distancia va a trabajar para poder sembrar los productos. Y eso para nosotros fue muy importante, y también por eso nos enfocamos a capacitar a los 850 niños en cada una de las unidades educativas con los docentes. Se ha hecho una tarea muy importante al conocer lo que es la conservación de la biodiversidad, a identificar, como usted dice, las especies en peligro de extinción, y realizar actividades que se pueda fortalecer y también mermar esa actividad. Referente a esto, ¿cuál sería la tarea que sería a seguir, el camino a seguir, ya luego de conocer y tener ya específicamente identificado lo que es la conservación de la biodiversidad? Ahora, ¿cuál sería la tarea dentro de los diferentes niveles de gobierno comunitario? Pues nosotros, de acuerdo en este contexto, ya que hemos comenzado, pues es como nuestro equipo que estamos electos, pues con nuevo equipo de consejo, pues que estamos para elegir 2026 a 2029, pues nosotros es más que todo trabajar en las capacitaciones en tema de biodiversidad, y dar capacitaciones a los jóvenes, ¿no? En tema en defensa del territorio, porque lo importante es continuar, no dejar a los jóvenes, buscar recursos con otras diferentes instituciones o fundaciones, y a través para tener más jóvenes y de entrar dentro del territorio. Y
Este compromiso nosotros como parte del equipo de consejo es caminar más en territorios, ¿no? A motivar a los jóvenes, capacitar unas socializaciones en la población, en una asamblea comunitaria para poder que conozcan cuáles son la biodiversidad dentro del territorio, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje, estimado José, desde la parte del Consejo Directivo de la FECAE hacia las comunidades, hacia las organizaciones que integran la FECAE? Pues nuestro mensaje, pues como parte de equipo de consejo es pues trabajar en equipo, ¿no? Más que todo es hacer propuestas, hacer proyectos y presentar pues a diferentes instituciones, a los gobiernos provinciales, cantonales, locales y también con los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Y más que todo ellos que trabajar en equipo de la población agua e ingresar también a los territorios, porque lo importante es motivar a los jóvenes. Y este es nuestro mensaje para todos, que los jóvenes que sigan manteniendo y que sigan conservando nuestra biodiversidad dentro del territorio de la población agua. Muchas gracias. Mane Nashmari Wandarus au aquí Wan Maktet Pura Makpas Wandarus Musituruskas Ashambaruskas na katsamigua mane isdus angana au fortalece gimdu makpas an pian gana Wandarus pashparus kasa elabarus kasa mane nane angana na dirigente mane naiste aquí territorio Wandarus au comunidad mulna cara sungana au aquí voces conservación mane taller au musa au Wandarus pashparus musiturus ashambarus aquí Wandarus comunidad gin mane sungana nehulkit muldawa makpas aune sungana au antigua cuiragimdu wan territorio wan chichurus calvagas mane aune isdumak paste wan sundusne sungana kawiret au piangana elabarus Wandarus transmitigit kit sungana mulna mane nane isduste ane Wandarus aune mane aquí minkit uspa Fundación Caminantes Sin Frontera Calgimdumay uspane masa guía au mulnava Wandarus aquí punkam mugana sungana nane kushawari mane aquí nane ashtash gisdus aquí voces de conservación aune kushawat sunganane. Bueno, primeramente gracias a Voces Conservación, Fundación Caminantes Sin Frontera. Bueno, como decir, la verdadmente como presidente, eso ha sido bastante fructífero para nosotros, más que todo para el pueblo agua. Eso es lo que queremos transmitir, esos conocimientos, esa conservación que nosotros dentro del territorio existe, más que todo, la riqueza que existe. Entonces, pues, para nuestros jóvenes, sigamos aprendiendo, como decir, la identidad. Entonces, pues, seguir manteniendo esos conocimientos que nuestros jóvenes un poco se ha ido debilitando, pero queremos así, por este medio, tratar de impartir y compartir esos conocimientos. Entonces, pues, para mí ha sido bastante, decir, importante. Entonces, pues, llevemos este proceso, decir, hacia adelante. Y gracias. Estás escuchando Voces de la Conservación desde el pueblo Agua. En un momento regresamos, no te vayas. Esto es Voces de la Conservación. ¿Sabías que la pava de Orton prefiere áreas con densa cobertura arbórea donde desarrolla su ciclo reproductivo? Se ve afectada por la pérdida y degradación del hábitat debido a actividades agrícolas y ganaderas. Además, es indicadora de ecosistemas forestales bien conservados. Un bosque sano es vida para aves y comunidades enteras. Kinatkis, Kuingwane Purami Ankatsangamak, Manaswaka Wiamdi, Kara Ayamdi. Ane Kashimdi, Manas Pengagil Danyagiamdi, Mamas Kalsatki. Ane Wagara Kawiranai, Kara Wana Piparus. Kara Kainamdi, Punawat Kuidagiamatsu Aspara.
Más en Galguate, Kaginindui Chichurusa, Cara Comunidad Tusa. Seguimos aquí, en Voces de la Conservación, compartiendo las historias que cuidan la tierra y la vida en el territorio Agua. Continuamos con el programa. Esto es Voces de la Conservación. Valorar estas especies va más allá de listas científicas, es honrar los saberes ancestrales de las personas que han venido cuidando a nuestra naturaleza por siglos, forjando un carácter de equilibrio y respeto y fortaleciendo a nuestros pueblos. De mi parte, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta transmisión del programa. Desde aquí, la comunidad del Baboso, ha sido un placer compartir con ustedes un programa más. Esto ha sido de mi parte, Alejandra Calderón. Exacto, compañera Alejandra. Sabemos que es importante proteger a la paloma perdiz, la pava de hortón, el águila y el guacamayo. Es cuidar el pulmón agua con tradiciones que leen los vientos y ciclos. Ese legado nos blinda contra el cambio climático y la desaparición de especies por un mañana verde. Yo también quiero agradecer a todos quienes nos miran y escuchan. Agradecer a todos los medios por donde se está transmitiendo, a radios, redes sociales. Y en este momento pues estamos desde acá, desde el territorio, desde la comunidad del Baboso, haciendo nuestra transmisión Voces de la Conservación. Y muchísimas gracias y les esperamos en nuestro próximo programa. Gisela Huanga se despide. Agradecerles, estimados colegas, por haber participado, por habernos concentrado aquí en este diálogo de nuestro programa Voces de la Conservación. Esto fue gracias a la Fundación Caminantes Sin Fronteras por empoderar sus comunidades. Agradecemos también a la Federación de Centros de Agua por su lucha climática y educativa, a los cooperantes como CPF, así como también a Futuro Latinoamericano por el liderazgo regional, y también les invitamos a visualizarnos nuestros programas. Invitamos a visualizarnos en nuestras plataformas digitales a través de Facebook, a través de TikTok, Instagram, YouTube, X, así como también a sintonizarnos en nuestras señales abiertas como Radio Amparasur 90.7, como Radio Intercultural, Radio Incal y en el medio digital Infórmate Pueblo, así como también en las páginas web como @Fundación Caminantes Sin Frontera, así como también en la web de la Federación de Centros de Agua del Ecuador. Nos despedimos. Ha sido un placer poder compartir con ustedes, especialmente este episodio acá en el territorio, en la comunidad del Baboso, que es parte de la FECAE. Agradecerles y invitarles en los próximos programas. Estaremos abordando otros temas importantes de lo que está llevando adelante este proyecto Voces de la Conservación. Muchas gracias. Paiskuan asme au programa ne astais que yam dumakpas mura agua kupayagitawa au programa gin. Kupayagirein au programa gin kara kamcheren. Kara mutcheren an programa ne punawari manasam comunidad takuira gishina makpas murane. Astais que yam dumakpas kupayagitawa. Nos encontramos con Ruth Taikus, es parte de acá del grupo de capacitación que se encuentra llevando a cabo la Fundación Caminantes Sin Frontera a través del proyecto Voces de la Conservación dentro del pueblo Agua. ¿Cómo te ha parecido este taller, estimada Ruth? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que has podido tener de conocimientos nuevos y que pudieras tú implementar dentro de tu comunidad? Cuéntanos, ¿qué tal te pareció? Buenas tardes. A mí me pareció el taller interesante porque aprendimos sobre todo a ver las aves que están en peligro de extinción, como el guacamayo, la paloma, los tucanes y el águila andina. Sí. Hemos visto también la parte de comunicación, ¿no? Para el comunicador es importante tener estos conocimientos de qué es la biodiversidad, cuáles son las aves que estamos protegiendo dentro del territorio, y cómo te ha parecido también la capacitación de los medios de comunicación, de cómo hacer radio, de cómo utilizar las cámaras fotográficas, de salir a campo a hacer las diferentes tomas, tanto de video como de imagen. ¿Cómo te pareció esa partecita de la capacitación? Muy bueno porque aprendimos a distinguir los equipos para poder hacer una entrevista, salir a campo,
en conexiones y también para con el tiempo nosotros aprender a mantener un diálogo y transmitirlo a través de las redes sociales. Buenas tardes, estamos aquí en la comunidad del Baboso. Mi nombre es Lady Herrera y nos encontramos con el señor Washington Rojas, quien es el capacitador del proyecto Voces de la Conservación, quien nos va a contar su rol y cómo ha ido avanzando el proyecto hasta el momento. ¿Cómo está, compañera? Gracias por esta entrevista. Sí, me encuentro muy satisfecho por el aprendizaje que han optado en este día presencial que hemos tenido después de 3 meses de modalidad virtual. Es muy emocionante estar aquí frente a ustedes compartiendo nuevas experiencias y aprendiendo de ustedes también sobre lo que es la biodiversidad y la conservación aquí del pueblo Aguá. Yo cumplo el rol de técnico de equipos de radio, donde he explicado parte por parte cómo hacer la instalación de la radio, los equipos, la consola, cómo transmitir tanto en redes sociales y todo eso. Y ustedes también han realizado la práctica donde que me voy muy emocionado, a gusto de lo que están ustedes también poniendo todo el empeño para llevar adelante este proceso en beneficio de la comunidad y llevar adelante la organización. Hemos llegado al final de Voces de la Conservación. Agradecemos a todas y todos por acompañarnos y por ser parte de este esfuerzo por proteger nuestros bosques, nuestras especies y nuestra cultura aguá. Escúchanos en una próxima edición. Hasta entonces, sigamos cuidando la vida. Esto es Voces de la Conservación.